La nieve selló el chalet alpino, cortando toda escapatoria, pero no podía enterrar la verdad. Cuando un grito destrozó el silencio helado, Hercule Poirot se dio cuenta de que esto no era solo una tormenta de nieve. Era la coartada perfecta para un asesinato cuidadosamente planeado, y aún más cuidadosamente escondido. La estación de esquí alpino se alzaba como un monumento a la opulencia, con sus paredes de piedra dorada. En un fondo de nieve irregular, los carámbanos colgaban de los picos cubiertos, aferrándose a los aleros y captando la luz del sol que se desvanecía, transformándola en prismas de color. El vasto silencio de las montañas envolvía la escena. Solo se rompía por el crujido ocasional de un arco de pino, que se doblaba bajo su carga invernal. El aire era crujiente, mordiente, impregnado con el aroma de la escarcha y los bosques. El resort, un verdadero laberinto de balcones, torretas y amplias ventanas, prometía un paraíso de calidez y lujo. Para aquellos lo suficientemente ricos como para reclamar que esto no era un retiro común. Era un santuario para la élite, un lugar donde los privilegiados venían a deleitarse en el aislamiento. Hercule Poirot, sin embargo, no había elegido este destino por su grandeza. Su médico había insistido en un descanso, citando la fatiga que aún persistía tras un caso particularmente arduo. El aire alpino, reconocido por sus cualidades restauradoras, había sido prescrito como tónico. Y así, aquí estaba, saliendo del elegante automóvil que lo había llevado por la sinuosa carretera montañosa. Su pequeña figura, precisa, estaba envuelta en un abrigo pesado. Su bigote, inmaculadamente arreglado, relucía desafiando al frío. Poirot examinaba la escena con sus ojos verdes, agudos, que parpadeaban con interés en cada detalle. La apresurada puerta del portero, la leve niebla de su propio aliento, la forma en que la nieve amortiguaba todo sonido, envolviéndolo todo en un silencio casi irreal. Detrás de él, su fiel ayuda de cámara manejaba el equipaje con eficiencia silenciosa. Las maletas eran pocas, pero elegidas con sumo cuidado, un testimonio del carácter meticuloso de Poirot. Ajustándose los guantes, Poirot dio a su bigote un rápido retoque, y se volvió hacia su acompañante. «Un buen espectáculo, ¿no está de acuerdo?», dijo, su voz llevando la ligera cadencia de su herencia belga. Sir Gorman, más llamativo, respondió con tono estable. «Un lugar de belleza, rara». En la gran entrada fueron recibidos por Monsieur Dupont, el gerente del resort, un hombre cuya apariencia pulida, el traje a medida, los gemelos brillantes y la sonrisa de calidez practicada, sugería toda una vida dedicada a atender los caprichos de los ricos. Pero Poirot notó una sombra fugaz en los ojos del hombre, un temblor apenas perceptible, escondido bajo la superficie de su compostura. «Monsieur Poirot, estamos honrados de tenerlo entre nosotros», dijo Dupont, extendiendo una mano enguantada. «Confío en que su viaje fue agradable». «Tolerable, gracias», respondió Poirot con cortesía, aunque reservado. «Las montañas tienen una manera de exigir la atención». Dupont asintió, la mandíbula apretándose apenas. «Nos esforzamos por ofrecer a nuestros huéspedes lo máximo en comodidad y discreción. Permítame mostrarle su suite». Cruzaron el vestíbulo, un espacio cavernoso donde impresionantes candelabros de cristal cortado colgaban como estrellas congeladas, proyectando luz sobre un suelo de mármol que brillaba como vino Burdeos. Sofás de terciopelo profundo se alineaban contra las paredes, contrastando con el blanco rígido de la nieve visible a través de las enormes ventanas. Un fuego ardía en una chimenea tan grande que podría asar un buey, su calidez mezclándose con las delicadas notas de un piano que fluían desde algún rincón oculto. La señorita Clara, jefa de servicio, se acercó con un asentimiento rápido. Su uniforme, impecable. Su cabello castaño rojizo, cuidadosamente recogido bajo una cofia. Sus ojos, agudos, evaluaban a Poirot con un leve destello de curiosidad. «Bienvenido, Monsieur Poirot. Su suite está lista, y él te será traído en breve». «Merci, mademoiselle», dijo Poirot, haciendo una leve inclinación. «Es usted muy diligente». Mientras ascendían la gran escalera, la mirada de Poirot se sintió atraída por una figura que descendía. Una mujer de elegancia llamativa. Su abrigo adornado ondeaba tras ella como una capa. Su cabello oscuro estaba recogido con perfección,
y sus rasgos eran hermosos, pero cargados por una pena no dicha. Se detuvo brevemente. Sus ojos rozaron los de Poirot con un toque de reconocimiento. Y luego continuó su descenso. La señora Helena Rossi, susurró Dupont en voz baja. La cantante de ópera. Busca soledad aquí, antes de su próxima actuación. El interés de Poirot se agudizó. La voz de Madame Rossi era famosa en toda Europa. Una soprano de tal poder y pureza, que podía conmover incluso el corazón más endurecido. Y, sin embargo, en aquella mirada fugaz, Poirot detectó algo más. Una melancolía, una nota disonante, una discordancia, debajo de la belleza. Su exterior equilibrado fue lo que le intrigó. La suite, cuando la alcanzaron, era una obra maestra de lujo. Sus ventanas anchas enmarcaban un panorama de picos cubiertos de nieve, mientras el cristal se empañaba suavemente en los bordes, producto del contraste entre la calidez interior y el frío implacable del exterior. Sir Gorman se despojó con su precisión habitual, mientras Poirot permanecía de pie, las manos cruzadas a la espalda, contemplando el crepúsculo que descendía sobre las montañas. La escena era de perfección serena, pero una leve inquietud se agitaba en su interior. Un instinto afilado, templado por años de desentrañar secretos humanos. Un golpe suave anunció el regreso de la señorita Clara, quien traía una bandeja con té y pasteles dispuestos con meticuloso cuidado. Su té, Monsieur Poirot. ¿Desea algo más? No, merci, respondió él, aunque sus ojos se demoraron en ella un momento más. Una vigilancia sutil, una alerta tranquila, que sugería que veía más de lo que revelaba, como si ya anticipara todo. Mademoiselle se retiró con un asentimiento, dejando a Poirot a solas para servirse el té. El calor de la taza se filtró en sus manos frías mientras inhalaba su vapor fragante. El complejo era una maravilla, cada detalle diseñado para calmar y deslumbrar. Pero debajo de esa superficie pulida, Poirot detectaba un hilo de tensión, un susurro de que algo estaba fuera de lugar. Mientras el anochecer pintaba la nieve en tonos de violeta y ámbar, Poirot se acomodó en un sillón junto al fuego. Había venido en busca de descanso, pero su mente, siempre inquieta, ya analizaba las impresiones del día. La sonrisa tensa de Dupont, la vigilancia medida de la señorita Clara, la gracia ensombrecida de Madame Rossi. El escenario estaba dispuesto, los personajes, reunidos. Poirot sabía que este no era un retiro tranquilo. Estaba en la antesala de un misterio, uno que convocaría sus más agudas facultades. Un rompecabezas de la naturaleza humana, expuesto bajo el esplendor congelado de los Alpes. La mañana amaneció crujiente y brillante sobre el resort alpino. El sol doraba la nieve con un resplandor que deslumbraba. Hercule Poirot se sentaba en una mesa de rincón, en el comedor. Su desayuno, como siempre, era un estudio en precisión. Un huevo suave perfectamente cocido, tostadas doradas dispuestas como soldados, y una tetera de tisana humeante, cuyos vapores rizaban el aire en delicados zarcillos. Sorbía la infusión de hierbas, saboreando su calidez contra el frío residual de la noche, mientras sus agudos ojos verdes recorrían la sala. Observaba a los invitados con tranquilidad. El murmullo de conversaciones refinadas, ligeramente tensas, se mezclaba con el tintinear de la plata en porcelana. Una sinfonía de riqueza que Poirot encontraba a la vez tranquilizadora y sutilmente hueca. Estaba por golpear su huevo con la cuchara, cuando un grito agudo perforó el aire. Un sonido de angustia pura. Las conversaciones se detuvieron. Los cubiertos quedaron suspendidos. Poirot, con deliberada calma, dejó su cuchara sobre el plato. Sus sentidos, alerta. Momentos después, una joven criada tropezó al entrar. Su rostro estaba pálido. Respiraba agitadamente. Monsieur Dupont. Dupont está muerto. Una ola de conmoción recorrió el salón. El clamor de voces se elevó. Poirot se levantó rápidamente, su desayuno olvidado, y avanzó al encuentro de la joven. Monsieur Dupont emergió de la sombra cerca de la entrada, su compostura pulida, quebrada. ¿Qué es esto, Marie?, exigió. Su voz era tensa. Habla claramente. Fuera, junto a su chalet, tartamudeó ella. Lo encontré congelado en la nieve, hace apenas un momento. El rostro de Dupont perdió el color. Murmuró algo ininteligible,
Luego se volvió hacia la señorita Clara, que había aparecido junto a él. Su expresión era firme, a pesar del caos. Mantenga a los invitados tranquilos. Busque al doctor Bogle, de inmediato. Por supuesto, monsieur, respondió ella con serenidad, antes de dirigirse al salón. Por favor, todos permanezcan sentados. No hay motivo de alarma. Poirot dio un paso al frente. Su voz, tranquila pero firme. Monsieur Dupont, ¿me permite acompañarle? En estos asuntos, un segundo par de ojos puede resultar útil. Dupont dudó, luego asintió. Muy bien, Monsieur Poirot. Su presencia es apreciada. El vestíbulo estaba helado. El aire mordía sus rostros mientras salían al exterior. La nieve crujía bajo sus botas. El frío era cortante. Cerca del chalet de Madame Rossi, un pequeño grupo de personal e invitados se había reunido. Sus rostros, marcados por el horror. La mirada de Poirot barrió la escena. La puerta del chalet entornada, un jarrón roto, y un débil rastro de huellas que llevaban hasta una figura, medio enterrada en la nieve. Madame Rossi yacía de lado. Su abrigo carmesí resaltaba como una mancha de sangre sobre el blanco impoluto. Su cabello oscuro se derramaba como tinta. Su piel era pálida. Sus labios, apenas azulados, y sus ojos, abiertos, vítreos, miraban al vacío. Poirot se arrodilló junto a ella. Con una mano enguantada, apartó suavemente la nieve de su mejilla. Una estrella extinguida, pensó. Pero su mente ya analizaba los detalles con precisión metódica. El doctor Bogle llegó, su maletín en la mano, su aliento formándose en nubes breves. Se agachó junto al cuerpo. Su examen fue enérgico, seguro, hasta que, tras un momento, se incorporó, sacudiendo la nieve de sus rodillas. Hipotermia, dijo. Vagó fuera en la noche, sola. En la noche, mal vestida para el frío. ¿Un trágico accidente? Nada más. Pero los ojos de Poirot se entrecerraron. Un parpadeo de duda se revolvió en ellos. ¿Está usted seguro, doctor? Preguntó suavemente. La mandíbula de Bogle se tensó. Bastante seguro, Monsieur Poirot. Mire su túnica pálida, tan delgada, sola, en esa ropa. El frío la reclamó rápidamente. Y, sin embargo, Poirot murmuró, casi para sí mismo. Hay algo fuera de lugar. Se inclinó más cerca. Su mirada se fijó en una pequeña marca en la muñeca de la difunta. Una punción, tan diminuta que fácilmente podría haberse pasado por alto. Inhaló con delicadeza, atrapando un débil aroma amargo que se aferraba a la tela de su túnica. Almendras, pensó. Su pulso se aceleró. Una señal clara. Cianuro. Se volvió hacia el doctor Bogle. Su voz, ligera, pero aguda. Doctor, esta marca. ¿Qué le parece? Bogle entrecerró los ojos, se encogió de hombros, y mordió sus labios antes de hablar. Insignificante, monsieur. ¿Insignificante? Poirot arqueó una ceja. En mi experiencia, repitió Bogle, es poco relevante. Poirot calló. Sus ojos escaneaban la nieve alrededor del cuerpo. Las huellas estaban entrecruzadas por la escena. Algunas eran recientes, de los curiosos. Otras, más antiguas, medio cubiertas por la nevada. Una pista. O una distracción. Se preguntó si alguien había preparado la escena para desviar la atención. Monsieur Dupont se acercó, las manos retorciéndose. Murmuró con voz temblorosa. Esto es un desastre. Madame Rossi era nuestro orgullo. Si los periódicos se enteran de esto. Calma, dijo Poirot, descansando una mano en su brazo. Procederemos con cuidado. Dígame, ¿cuándo fue vista con vida por última vez? Anoche. En la cena, respondió Dupont, tragando con esfuerzo. Se retiró temprano, alegó fatiga. Nadie la vio después, y su chalet estaba asegurado. ¿Estaba cerrado por dentro? No podría decirlo, admitió Dupont. El personal tiene llaves, pero los huéspedes también pueden cerrar por dentro si lo desean. Poirot asintió lentamente. Luego, se volvió hacia la señorita Clara, que se mantenía cerca de la multitud. En el borde de su rostro pálido, una máscara de control. Mademoiselle, ¿notó usted algo inusual anoche? ¿Alguna actividad cerca de los chalets? Sus ojos parpadearon brevemente. No,
Monsieur. Todo estaba tranquilo. Aunque, vi a Madame Rossi en el salón antes de retirarse. Estaba hablando con alguien. Un hombre, creo. Pero era demasiado oscuro para ver claramente. El interés de Poirot se afiló. ¿Un hombre? ¿Podría describirlo? Ella sacudió la cabeza. Estaba demasiado lejos, y la luz era pobre. Parecían comprometidos. Quizás una discusión. Aunque no oí voces alzadas. Curioso, murmuró Poirot. Su mirada volvió al cuerpo. Su mente se aceleraba. Una punción. Un aroma a almendras. Un encuentro nocturno. Esto no era un accidente. Madame Rossi había sido asesinada. Y el asesino probablemente estaba entre ellos, escondido tras una máscara de inocencia. Se volvió hacia George, que se había unido a él en silencio. George, mi amigo, busca mi cuaderno. Nuestro descanso parece haber terminado. Como desee, monsieur, respondió George, su tono ecuánime. Poirot se irguió, su mirada recorriendo los rostros reunidos, algunos conmocionados, otros curiosos. El lujoso complejo, con su calor dorado y su esplendor nevado, se había transformado en un escenario para la tragedia. El juego estaba en marcha, y Hercule Poirot desentrañaría sus hilos con la paciencia y la precisión que lo habían hecho legendario. La biblioteca del complejo alpino se alzaba como un bastión de calidez frente al frío que acechaba. Sus muros de roble y estantes imponentes, repletos de volúmenes encuadernados en cuero, exudaban un aire de reposo atemporal. Un fuego ardía suavemente en el hogar, su luz dorada danzando por la habitación. Mientras, más allá de las amplias ventanas, la nieve caía en un incesante silencio, saboreando cada rincón de los picos envueltos en misterio. Hercule Poirot estaba sentado junto al fuego. Su pequeña figura, meticulosa, era una imagen de compostura. En sus manos enguantadas acunaba una taza de chocolate caliente, preparado según sus exigentes estándares. Su aroma rico se mezclaba con el tenue perfume del papel envejecido. Esperaba, con la tranquila anticipación de un cazador. Esperaba a Mademoiselle Sophia Moretti, la sustituta de la difunta Madame Helena Rossi. Se volvió hacia George, que aguardaba discretamente junto a la puerta. Mon ami, ¿sería tan amable de localizar a Mademoiselle Moretti y solicitar su presencia aquí? Creo que está en el salón. George asintió con un gesto respetuoso y partió sin emitir un solo sonido. Su eficiencia, testimonio silencioso de una larga asociación. Poirot aguardó. Sus agudos ojos verdes recorrieron la biblioteca, deteniéndose un momento en un estante de partituras de ópera, Tosca, La Traviata, y otras. Cada una, testigo silencioso del arte de la mujer, ahora perdida entre la nieve. Su mente volvió a la muerte de Madame Rossi, la punción en la muñeca, el débil aroma a almendras que delataba el cianuro, la zona donde había estado ensayando. ¿Podría ser que la tragedia no solo se cantara en el escenario, sino que se viviera? La puerta crujió. La señorita Clara anunció la llegada de una joven de encanto llamativo. Sophia Moretti era alta y esbelta. Su cabello negro caía en suaves ondas sobre los hombros. Sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de ambición e inquietud. Llevaba un vestido de zafiro profundo, cuya elegante simplicidad realzaba su porte grácil. Pero Poirot notó el leve temblor en sus manos al alisar las telas de su falda. Se puso de pie para saludarla, pulido, pero con la mirada de quien ve más allá del exterior. Mademoiselle Moretti. Soy Hercule Poirot. Le agradezco que haya aceptado verme. Su voz llevaba la suave cadencia de sus raíces belgas. Sophia ofreció una sonrisa vacilante. Sus labios se separaron brevemente antes de hablar. Por supuesto, Monsieur Poirot, aunque confieso, no estoy segura de por qué desea verme. Oh, siéntese. Le ruego, respondió Poirot, señalando una silla frente a él. Es un asunto pequeño, unas preguntas solamente, dijo Poirot, su voz serena. Usted era, entiendo, la suplente de Madame Rossi. Un rol de gran distinción, monsieur, respondió Sophia, acomodándose en el asiento, con las manos fuertemente entrelazadas sobre el regazo. Sí, fue un honor estudiar bajo su tutela. Era extraordinaria. Y, sin embargo, Poirot continuó, su tono suave, pero insistente. Estar tan cerca de semejante brillantez debe haber sido, en ocasiones, una prueba. No,
Una sombra revoloteó por el rostro de Sofía. Sus ojos se lanzaron brevemente hacia el fuego, antes de volver a él. Supongo que podría ser, pero nunca le deseé ningún mal. Me enseñó tanto. Poirot se inclinó ligeramente hacia adelante. Sus dedos estaban entrelazados, serenos, como su voz. Naturalmente, mademoiselle, dígame, ¿hablaba Madame Rossi de su trabajo? Del área que estaba ensayando. Quizás. Sofía dudó. Sus dedos jugaban nerviosos con un hilo suelto en su manga. Mantenía sus preparativos en privado. Pero las letras eran inquietantes. Una historia de traición, creo. La traición de un amante. ¿La traición? Repitió Poirot, su interés agudizándose como un pulso acelerado. Más intrigante aún. Y ella parecía afectada por esta área, como si las palabras tuviesen un significado más profundo para ella. La mirada de Sofía cayó en sus manos, y su voz descendió a un susurro apenas audible. No puedo decirlo con certeza. Era reservada, aunque estaba distraída, estos últimos días. Poirot asintió, registrando cuidadosamente cada palabra. Luego formuló otra pregunta, más directa. ¿Usted la vio esa noche? ¿La noche en que murió? Tal vez, en el salón, mientras la señorita Clara estaba presente, dijo Sofía, con un parpadeo de alarma en sus ojos. Sí, brevemente. Estaba hablando con alguien. Un hombre. Pero no me quedé. No era mi lugar. ¿Un hombre? Poirot repitió, su voz convertida en terciopelo. ¿Podría describirlo? Sofía sacudió la cabeza, su compostura deshilachándose como seda usada. Estaba muy oscuro, y no estaba cerca. Parecían tener una intención. Creo que era Monsieur Peterson, el instructor de esquí. Tal vez discutían. Aunque no escuché palabras duras. Curioso, murmuró Poirot, sus ojos entornados. Hizo una pausa. Luego cambió de enfoque. Madame Rossi tenía enemigos. ¿Mademoiselle? ¿Alguien que pudiera haberle guardado rencor? Sofía frunció el ceño. Ella era exigente. Algunos la encontraban difícil. Había un crítico, recuerdo, que escribió una reseña cruel una vez. Ella la tomó muy mal. La mirada de Poirot se agudizó como una cuchilla bien afilada. ¿Un crítico, dice usted? ¿Sabe su nombre? Creo que era François Bauer. Pero podría estar equivocada. Merci, mademoiselle. Ha sido usted muy esclarecedora. Poirot se puso de pie, dando por terminada la entrevista. Sofía también se levantó, un alivio palpable flotando en el aire. Pero cuando llegó a la puerta, Poirot añadió una última cosa. Mademoiselle, ¿notó usted algo inusual en el comportamiento de Madame Rossi últimamente? ¿Algún indicio de miedo o de angustia? La mano de Sofía se detuvo en la perilla. Estaba más callada de lo habitual. Una vez, la vi leyendo una carta que parecía afectarla, pero no dijo nada al respecto. Poirot inclinó la cabeza. Merci. Eso será todo. Ella salió, cerrando la puerta suavemente detrás de sí. Poirot se volvió hacia George, que había permanecido en silencio durante toda la entrevista. Su presencia era una ancla estable frente a una joven visiblemente nerviosa. George, su ambición brilla a través de ella, pero es una llama que consume. Y esta área es como una melodía con una nota oculta. Debo descifrarla. Antes de que George pudiera responder, un golpe seco en la puerta anunció la llegada de Monsieur Dupont. El gerente entró, su fachada normalmente pulida empañada por una arruga de preocupación. Monsieur Poirot, perdone la interrupción. Los invitados están inquietos. Temen por su seguridad. Poirot esbozó una tenue sonrisa. Un destello tranquilizador cruzó sus ojos. No tema, Monsieur Dupont. La verdad tiene una forma peculiar de restaurar el orden, incluso entre los copos de nieve más delicados. Asegure a sus invitados que Hercule Poirot está trabajando. La tensión de Dupont se alivió ligeramente. Merci, monsieur. Su confianza es un bálsamo. Como gerente, me retiro. Poirot ajustó su corbata con una precisión meticulosa, utilizando el reflejo en el vidrio de la estantería frente a él para confirmar su aspecto impecable. Pero bajo su exterior sereno, su mente se agitaba. El hilo que Sofía había ofrecido, sin saberlo, lo inquietaba. El tema de la traición en el área.
El nombre del crítico. François Bauer. La mención del hombre en el salón, que resonaba con la observación anterior de la señorita Clara. Y aquella carta. Todo comenzaba a formar un patrón. Los jugadores se rebelaban, uno por uno. Las máscaras caían. Poirot miró hacia los picos nevados. Su majestuosa quietud contrastaba marcadamente con la agitación que crecía dentro de las paredes del resort. El misterio de la muerte de Madame Rossi ya no era un susurro distante, sino un crescendo que se acercaba a su clímax. Y la verdad, como siempre, surgiría a través de la paciencia y la precisión que Hercule Poirot poseía en abundancia. Las ventanas temblaban suavemente. La nieve caía en una cortina implacable, cubriendo los picos en una mortaja blanca que parecía presionar contra los cristales. Hercule Poirot estaba de pie, cerca del hogar. Sus manos enguantadas se mantenían apretadas a su espalda. El calor de la habitación era un bálsamo contra el escalofrío del exterior, pero sus agudos ojos verdes traicionaban una mente lejos de estar en reposo. Pausa tensa. La entrevista con Sofia Moretti seguía viva en su pensamiento, su comportamiento nervioso, la mención de François Bauer, el crítico cuyas palabras duras habían herido profundamente a Madame Rossi. Todo ello había surgido, y Poirot tenía la firme intención de seguir ese hilo con la precisión de un maestro dirigiendo una sinfonía. Se volvió hacia George, que permanecía junto a la puerta con su habitual tranquilidad y eficiencia. «George, mon ami, ¿podrías pedirle a Monsieur Dupont que organice una reunión con Monsieur Bauer? Me gustaría hablar con él, cuanto antes». «Por supuesto, señor», respondió George, su voz un murmullo constante mientras se retiraba. Poirot ajustó su corbata, mirando su reflejo en el vidrio de la estantería. Su aspecto, como siempre, impecable. Pausa breve. La lujosa fachada del resort ocultaba una maraña de motivos. ¿Y Bauer? Un hombre de influencia en el mundo de la ópera. Podría tener la clave para desentrañarlos. Las palabras de Sofía resonaban aún. Un crítico que había cruzado a Madame Rossi. ¿Coincidencia o preludio de un crimen? La puerta se abrió, dejando entrar a Monsieur Dupont. Su pulido exterior mostraba ahora un tenue brillo de transpiración en la frente. «Monsieur Poirot», dijo, con tono tenso. «Monsieur Bauer está en el salón. No está contento de haber sido convocado, pero ha accedido a reunirse con usted en un salón privado cercano. Le ruego discreción. Este asunto amenaza la reputación del resort». Los labios de Poirot se curvaron en una sonrisa débil. «No tema, Monsieur Dupont. La discreción es mi palabra de orden. Si vous plaît». Atravesaron el corredor. El ruido sordo de sus pasos era tragado por la gruesa alfombra. La sala de estar era un enclave acogedor, separado de la principal subida. Pausa cálida. Las paredes, adornadas con paisajes alpinos en marcos dorados. Los muebles, una mezcla armoniosa de terciopelo y madera pulida. Un fuego crepitaba en un hogar modesto, arrojando un brillo cálido sobre un par de sillones colocados frente a una mesa baja. Poirot tomó su lugar e hizo un gesto cortés para que Dupont se retirara. Este se inclinó y salió. Momentos después, François Bauer entró. Su figura alta llenaba el umbral. Pausa marcada. Era un hombre de presencia imponente. Su cabello plateado peinado hacia atrás desde una frente alta. Los ojos agudos, tras gafas de montura de alambre. Su traje gris carbón le ajustaba a la perfección. Su severidad estaba suavizada apenas por una fina bufanda de seda en la garganta, pero su postura rígida desmentía cualquier refinamiento. Se detuvo, evaluando a Poirot con una mirada que rozaba el desdén. «Monsieur Poirot», dijo Bauer, su tono educado pero cargado de impaciencia. «Entiendo que desea hablar conmigo. Espero que sea breve. Tengo trabajo pendiente». «En efecto, Monsieur Bauer», respondió Poirot, levantándose con una leve inclinación de cabeza. «Le agradezco su tiempo. Por favor, tome asiento. Es un asunto menor, solo algunas preguntas». Bauer dudó. Luego se instaló en la silla opuesta, cruzando las piernas con deliberada cautela. Sus manos reposaban suavemente sobre los apoyabrazos. Sin embargo, Poirot notó un leve temblor en sus dedos, una señal de inquietud bajo el rostro pulido. «No puedo imaginar en qué podría contribuir a su investigación», dijo Bauer, con un tono recortado.
Soy un crítico, aquí para cubrir la gala. No tengo interés en entrometerme en lo que sea que esté ocurriendo. Poirot sonrió, desarmante. Sus ojos brillaban con una suavidad engañosa. ¿No es usted, Monsieur, conocido por la claridad de sus observaciones? Dígame, ¿qué opinión tenía de Madame Rossi? Los labios de Bauer se tensaron. Un destello de desdén cruzó su rostro. Fue un talento, alguna vez. Pero sus actuaciones recientes carecían del fuego de su juventud. Un crítico debe decir la verdad, Monsieur Poirot, incluso cuando duele. Esa es la nobleza del oficio. Poirot asintió con cortesía, su voz ahora suave como terciopelo. Madame Rossi, ¿tomó sus críticas de forma personal? Bauer hizo un gesto demasiado informal para resultar convincente. Era una diva. Y todos saben que las divas son sensibles, tanto a la alabanza como a la culpa. Es la naturaleza de su mundo. Poirot se inclinó ligeramente hacia adelante. Sus dedos, cruzados frente a él, permanecían inmóviles. Y la noche de su trágica muerte, usted estaba escribiendo una reseña. ¿No es así? Para una publicación próxima. Sí, respondió Bauer, su tono afilado. Estaba trabajando en una reseña sobre una pieza de la temporada de ópera en Milán. Me retiré a mi habitación después de la cena y trabajé hasta altas horas de la noche. ¿Puedo ver esa reseña?, preguntó Poirot. Su voz era informal, casi indolente. Siempre he sentido curiosidad por el oficio del crítico, cómo se destila el arte, en palabras. No comparto mi trabajo antes de su publicación. Seguramente lo entiende, respondió Bauer con naturalidad. La sonrisa de Poirot no flaqueó. Pero, quizás podrías mostrarme tus notas. O un borrador. Me ayudaría a establecer con precisión la línea de tiempo. La mandíbula de Bauer se tensó, pero se levantó abruptamente. Muy bien. Si insistes, ven conmigo a mi habitación. Te mostraré lo que tengo. Atravesaron el corredor hasta la suite de Bauer. El espacio era un reflejo de su ocupante, ordenado, austero. Un escritorio se alzaba junto a la ventana, con una pila de papeles ordenada junto a una reluciente máquina de escribir. Pausa breve. Estanterías alineaban una pared, volúmenes pulcramente organizados, testigos silenciosos de la erudición de Bauer. En el aire, flotaba un tenue aroma de tinta y tabaco. Bauer se acercó al escritorio, seleccionando algunas hojas con una mano reacia. Aquí, dijo, empujándolas hacia Poirot. Mis notas para la reseña. Como puedes ver, son bastante detalladas. Poirot examinó las páginas. Sus ojos recorrían las fechas precisas, nombres, críticas de cantantes aún por presentarse en Milán. Pausa tensa. Pero entonces, notó que Bauer apartaba la mirada. Su vista se desvió hacia un cajón del escritorio, que había quedado entreabierto. A través de la rendija, Poirot distinguió un pequeño frasco. Su contenido pálido captaba la luz con un brillo tenue, como un secreto revelado. ¿Qué es esto, Monsieur Bauer?, preguntó Poirot suavemente, mientras alcanzaba el vial con una mano enguantada. Bauer lo arrebató con una rapidez que traicionaba su aparente calma. No es nada. Una baratija, un recuerdo de un viaje a Venecia. Una curiosidad, nada más. Las cejas de Poirot se arquearon. Su interés, afilado como una cuchilla. Un curioso recuerdo. En efecto, ¿me permitiría examinarlo? Es privado, Monsieur. Debo pedirle que respete eso. Poirot mantuvo su mirada fija por un largo momento. Luego inclinó la cabeza con cortesía. Como desee. No presionaré el asunto. Por ahora. Devolvió las notas a Bauer, aunque su mente ya corría. ¿Podría ese vial contener el cianuro que silenció a Madame Rossi? La reacción de Bauer fue miedo, o irritación por la intrusión. Poirot no lo sabía aún. Pero aquella pequeña observación era sin duda una pieza más del rompecabezas. Gracias por su tiempo, Monsieur Bauer, dijo con tono cortés pero firme. Ha sido de lo más cooperativo. Al salir de la habitación, los pensamientos de Poirot giraban en espiral. El secreto de Bauer, la insinuación de soborno mencionada por Sofía, la amenaza que Madame Rossi había intentado exponer, y el vial, ocultado con tanta premura. Todo apuntaba a él. Pero, pausa larga, había algo que no encajaba. Una pequeña voz en la mente de Poirot,
un susurro de duda que se negaba a ser silenciado. La verdad, él bien lo sabía, a menudo era más escurridiza de lo que parecía. Encontró a la señorita Clarara en el salón. Estaba ocupada, organizando con delicadeza un jarrón de rosas de invierno. Mademoiselle, dijo Poirot, acercándose con un guiño educado. Una pequeña pregunta, si me permite. Claro, monsieur. La noche de la muerte de Madame Rossi, ¿vio usted a Monsieur Bauer en algún momento? Lo vi salir brevemente de su habitación, alrededor de la medianoche. Parecía agitado, pero regresó rápidamente. Pensé poco de ello. ¿Llevaba algo consigo? Ella negó con la cabeza. Que yo recuerde, no. Aunque, parecía asegurarse de que nadie lo observara. Merci, mademoiselle. Ha sido muy útil. Cuando Clarara volvió a su tarea, Poirot se acercó a la ventana. Miró los picos nevados. El aparente silencio del resort no era más que una máscara. Una brillante fachada que cubría una red de secretos. El soborno, el vial, la excursión nocturna. Todo ello tejía un tapiz de sospechas en torno a Bauer. Pero el instinto de Poirot susurraba otros hilos. Sofía, Clarara, un hombre en el salón, y aquella carta que, según Clarara, había perturbado profundamente a Madame Rossi. Bauer era sospechoso. Sí, pero el escenario estaba lleno, y los actores aún no habían mostrado su papel. Poirot se volvió. George había aparecido a su lado con la tranquila gracia de una sombra. Mon ami, debemos proceder con cautela, dijo Poirot en voz baja. El rompecabezas se vuelve más complejo, pero las piezas encajarán. Con tiempo. Sin duda, señor, respondió George, su voz un ancla constante. Poirot enderezó su abrigo con un gesto preciso. Ya estaba trazando los próximos pasos. El juego se profundizaba. Las apuestas subían con cada revelación. Pero Hercule Poirot no era ajeno a desafíos como este. Con paciencia y perspicacia, desentrañaría el misterio. Hilo por hilo. Detalle por detalle. Pausa final. El salón del complejo alpino brillaba con la calidez de un fuego rugiente. Su luz dorada se derramaba sobre la madera pulida y el lujo discreto. El terciopelo de los muebles brillaba bajo la luz tenue. Más allá de las ventanas anchas, la nieve caía en un velo implacable, suavizando los picos irregulares en una neblina de ensueño. Hercule Poirot se sentó en una esquina, al calor del fuego. Su pequeña figura meticulosa estaba enmarcada por el parpadeo de las llamas. Sus manos enguantadas descansaban ligeramente sobre los brazos de su silla. La habitación zumbaba con el murmullo de los invitados. Algunos bebían coñac, otros relataban sus triunfos en las laderas. Pero los afilados ojos verdes de Poirot se fijaron en un hombre solo. Luca Peterson, el instructor de esquí, cuyo intercambio acalorado con Madame Helena Rossi había sido susurrado, desde la noche misma en que ocurrió su muerte. Luca se movía entre la multitud con una gracia sin esfuerzo. Su figura alta y atlética recortaba una silueta llamativa contra la luz del fuego. Su piel bronceada y su sonrisa fácil lo marcaban como un hombre en casa, en este mundo alpino. Pero Poirot notó algo más. La tensión en sus hombros. Las sombras fugaces que oscurecían su mirada, cuando creía no ser observado. Aquí había un hombre que llevaba el encanto como una capa, pero debajo de ella, una historia, una amargura, un rencor, quizás lo suficientemente profundo, como para matar. Poirot se volvió hacia George, que ya estaba a su lado, siempre el centinela silencioso. Mon ami, ¿le pedirías amablemente al señor Peterson que se una a mí por un momento? Creo que está cerca del bar. Por supuesto, señor, respondió George, deslizándose entre los invitados con su eficiencia habitual. Momentos después, Luca se acercó. Su expresión era una mezcla cuidadosa de curiosidad y precaución. Monsieur Poirot, dijo con voz suave, pero teñida de cansancio. ¿Desea hablar conmigo? Sí, Monsieur Peterson. Por favor, tome asiento, dijo Poirot, señalando la silla frente a él. Es un asunto pequeño. Solo algunas preguntas con respecto a Madame Helena Rossi. Luca se sentó, las manos descansando sobre las rodillas. Aunque Poirot no pasó por alto el débil apretón de sus dedos. Un gesto sutil, pero revelador. Inquietud, bajo ese exterior pulido.
No estoy seguro de lo que puedo decirle, comenzó Luca, su tono medido. Apenas la conocía. Y sin embargo, dijo Poirot, su voz suave pero insistente, se les vio discutiendo antes de su muerte. Un intercambio acalorado. Me dijeron. ¿Puede explicarlo? La mandíbula de Luca se apretó. Un parpadeo de ira cruzó su rostro. No fue nada. Un desacuerdo sobre sus lecciones. Ella era exigente. Poirot se inclinó ligeramente hacia adelante. Sus ojos, penetrantes como una cuchilla. Creo que hay más, Monsieur Peterson. He oído que Madame Rossi jugó un papel significativo en su pasado. ¿En su expulsión de la escuela de medicina? Quizás. La cara de Luca palideció. Su compostura se agrietó, como hielo bajo los pies. ¿Cómo sabe eso? La sonrisa de Poirot fue desarmante. Su tono, gentil, pero implacable. Su reacción cuando mencioné a Madame Rossi fue reveladora. Y el libro de texto médico en su estante, medio oculto entre sus manuales de esquí, habló también. El resto fue un asunto simple, algunas consultas discretas entre el personal. Dígame, ¿qué pasó? Lucas suspiró. Sus hombros cayeron, como si el peso de los años lo presionara de pronto. Hace mucho tiempo, yo era joven, imprudente. Madame Rossi era una benefactora de la escuela, una mujer de influencia. Se interesó en mí, y yo usé mal su afecto. Me halagaba ganarme su favor, pero cuando descubrió mi engaño, me expulsó. Mi carrera terminó antes de comenzar. ¿Y la culpó por ello? Preguntó Poirot, su voz una delicada sonda. Sí, admitió Luca, su voz cruda de amargura. La culpé. Podría haber mostrado misericordia, pero eligió destruirme. He reconstruido mi vida aquí, continuó, enseñando en las pistas. Pero la cicatriz permanece. Poirot lo estudió, notando el dolor grabado en sus rasgos, y cómo sus manos se apretaban mientras hablaba. Y en la noche de su muerte, continuó Poirot, ¿discutieron otra vez? ¿Por qué? Los ojos de Luca cayeron al suelo. Su voz, apenas un susurro. Se burló de mí. Me vio con un grupo de invitados, y dijo que estaba desperdiciando mi potencial. Un mero instructor de esquí. Cuando podría haber sido médico. Arremetí, confesó. Pero lo juro, Monsieur Poirot, no la maté. La mirada de Poirot se suavizó, aunque su mente permanecía atenta. ¿Dónde estaba en el momento de su muerte? Monsieur Peterson. En mi habitación. Dormido, respondió Luca, con tono firme. No tengo a nadie que lo confirme, pero no dejé mis cuartos esa noche. Debe creerme. Poirot se recostó. Sus dedos golpeaban pensativamente el reposabrazos. Estaba inclinado a creerle. Su ira es real, sí, pero no es la ira de un asesino. Es la ira de un hombre, que llora lo que pudo haber sido. Los ojos de Lucas se llenaron de una mezcla de alivio y sorpresa. ¿Me cree? Sí, respondió Poirot, firme pero amable. Pero debo pedirle que mantenga esta conversación en privado. La investigación continúa, y no deseo alertar al verdadero culpable. Luca asintió. Su gratitud era palpable. Gracias, Monsieur Poirot. No lo olvidaré. Cuando Lucas se levantó y volvió a mezclarse entre la multitud, Poirot se volvió hacia George, quien había observado el intercambio con su habitual atención tranquila. Una historia trágica, George, murmuró Poirot. Su rencor es profundo, pero siento que no es él. No hay malicia lo suficientemente aguda como para perforar una vida. Él no es nuestro hombre. De hecho, señor, respondió Sir George. Pero si no es él, entonces ¿quién? Los ojos de Poirot brillaron con una determinación tranquila. Esa, mi amigo, es la pregunta. Y la respuesta se encuentra escondida entre estas paredes doradas. Se levantó, alisando su abrigo con un gesto preciso, mientras su mente ya empezaba a entrelazar los hilos del caso. El área que Madame Rossi había ensayado, su tema de traición, resonaba aún en sus pensamientos. Un estribillo inquietante. ¿Podría conectarse con la historia de Luca? Tal vez fue el hombre que la señorita Clara vio con ella en el salón. ¿O aquella sombra pertenecía a otra figura? Tal vez Bauer, con sus sobornos secretos. ¿O Sofia Moretti, cuya ambición ardía bajo su fachada frágil? Una risa suave lo sacó de sus pensamientos. Sofia Moretti estaba de pie cerca del hogar,
su vestido zafiro captando la luz mientras hablaba con un invitado. Su porte era impecable, pero Poirot recordaba el temblor en sus manos durante su encuentro anterior, la inquietud en sus ojos cuando mencionó a Madame Rossi. Ella también había estado en el salón esa noche. Otro testigo, o algo más. La ambición de Sofía, ¿era solo una chispa, o una llama, que la había consumido? Poirot desvió la mirada hacia la ventana. La nieve continuaba su descenso silencioso. La opulencia del resort era una chapa, una máscara brillante, sobre una red de motivos oscuros, los sobornos de Vaue, la deuda de Bogle, el rencor de Luca, la envidia de Sofía, y luego, la marca de punción en la muñeca de Madame Rossi. El débil aroma de almendras. Estas eran las notas de una melodía mortal. Y Poirot estaba decidido a descifrar su partitura. Se volvió hacia George, su voz baja pero resuelta. Debemos proceder con atención. La verdad está cerca. Sin embargo, baila justo más allá de mi alcance. Pero ten por seguro que no eludirá a Hercule Poirot por mucho tiempo. Dejaron el salón. La mente de Poirot estaba agitada, reuniendo los fragmentos del rompecabezas. La historia del instructor de esquí había sido una distracción conmovedora, pero el verdadero asesino aún estaba entre ellos. Su máscara, intacta. Por ahora, el juego se profundizaba. Las apuestas subían con cada paso, y Poirot daba la bienvenida al desafío, con la tranquila confianza de un maestro, en plena obra. La enfermería del complejo alpino contrastaba fuertemente con sus opulentos alrededores, una cámara de precisión clínica, incrustada en el brillo dorado del lujo. Sus paredes estaban alineadas con gabinetes de vidrio. Los estantes, con hileras de viales e instrumentos que brillaban débilmente bajo la luz del fuego. Un pequeño hogar crepitaba, lanzando sombras suaves sobre una estancia silenciosa. Un escritorio de roble estaba abarrotado de revistas médicas y una taza de café frío. El aire llevaba el fuerte olor del antiséptico, mezclado con el tenue aroma de papeles quemados. Una dualidad que Poirot encontró extrañamente apropiada. Entró en silencio. Sus zapatos pulidos apenas hacían ruido sobre el suelo encerado. El doctor Bogle estaba sentado detrás del escritorio. Sus gafas se alzaban sobre el puente de la nariz. Sus dedos tamborileaban un ritmo irregular sobre la madera. Al ver a Poirot, levantó la vista, su profesionalismo intacto, salvo por un parpadeo de cansancio. Monsieur Poirot, dijo, levantándose con un gesto fuerte. No esperaba verlo de nuevo tan pronto. ¿A qué debo esta visita? Poirot inclinó la cabeza. Sus ojos verdes recorrían la habitación con detalle. El temblor en la mano de Bogle. Un leve crujido de papeles. Una hoja de apuestas arrugada, medio escondida bajo un diario. Poirot respondió con voz suave, casi aterciopelada. Solo busco aclarar algunos detalles sobre la prematura muerte de Madame Rossi. Con gusto, dijo el médico. Confío en que ya le he dicho todo lo que sé. Hipotermia, monsieur. Un final trágico, pero simple. No hay nada más que decir. Poirot se acercó, su mirada estabilizadora, su tono cortés pero firme. Y sin embargo, doctor, ciertas observaciones me molestan. La marca de punción en su muñeca, por ejemplo, y el débil aroma de almendras. Una nota curiosa. ¿No lo encuentra así para una muerte por frío? La mandíbula de Bogle se tensó. Sus ojos se desviaron hacia la ventana, donde la nieve seguía cayendo sin piedad. Como ya dije antes, fue un rasguño. Y ese aroma es su imaginación, Monsieur Poirot. Las montañas pueden engañar incluso a los sentidos más agudos. Los labios de Poirot se curvaron en una leve sonrisa, como quien detecta una nota falsa en una orquesta afinada. Mis sentidos, doctor, rara vez se equivocan. Y mi razón ha reflexionado sobre este caso con sumo cuidado. ¿Me dirá entonces que no sospecha juego sucio? ¿O hay alguna razón por la que se aferra tan obstinadamente a su diagnóstico? La cara de Bogle enrojeció. Su compostura comenzaba a fracturarse como el hielo bajo tensión. Soy médico, no detective, respondió con dureza. Reporto lo que veo. Hechos, no fantasías. Madame Rossi murió por exposición. Ese es el final.
La mirada de Poirot se agudizó, y su voz. Permanecí con hechos blandos, sí, pero los hechos pueden ser moldeados por otras influencias que he aprendido. Por ejemplo, que usted es un hombre bajo presión, endeudado por el juego. Tal vez, una carga que podría hacer que uno sea amable para sugerencias. Bogle congeló su aliento. Se puso rígido, como si Poirot hubiera golpeado una herida escondida. ¿Cómo se atreve a venir con tales tonterías? Tartamudeó, las manos temblando visiblemente. Ahora, dijo Poirot con una sonrisa inquebrantable. Un detective debe escuchar los susurros, incluso de un médico. El complejo es un mundo pequeño, y los secretos viajan rápidamente. Un cierto acreedor, no conocido precisamente por su paciencia, podría haberlo presionado a usted, doctor, para oscurecer la verdad sobre la muerte de Madame Rossi. Las manos de Bogle se agitaron. Su voz se elevó, desesperada. Eso es absurdo. No soy un títere que pueda ser manipulado por amenazas. Mis deudas son asunto mío. Interesante, dijo Poirot, con un tono frío como el mármol. Medicamentos inusuales, algunos cianuros bastante potentes, por ejemplo, no están más allá del alcance de un médico. El rostro de Bogle se drenó de color. Sus ojos se abrieron, cargados de pánico. «No puedes creer que yo la haya envenenado», exclamó. «No tenía ninguna razón para dañar a Madame Rossi. Ella no era nada para mí más que una paciente, una invitada». Poirot se inclinó hacia adelante, su mirada perforante. «Pero tal vez ella sabía algo, doctor. Algo que lo amenazaba a usted. O tal vez a su acreedor. ¿Se topó ella con sus problemas? ¿Se enfrentó a usted?» Bogle se hundió en su silla. Sus hombros cayeron, como si un peso invisible lo aplastara. «Ella no sabía nada». «Pero sí», murmuró. «Estoy endeudado. Profundamente. Un hombre vino a mí», continuó. «Una sombra del valle. Exigió que lo ayudara. Temí por mi vida». El interés de Poirot se encendió. Su mente corría. «¿Ayudarlo cómo, doctor?», preguntó con suavidad, declarando su muerte como un accidente. Dijo Bogle con voz apenas audible. «Ignorando el veneno que la silenció». Poirot quedó en silencio. ¿Era eso una confesión? Bogle mantenía la mirada fija en el piso, sus manos apretadas en puños. Poirot se enderezó. Sus pensamientos giraban como engranajes aceitados. Bogle era una herramienta. Sí, pero ¿en manos de quién? Sofia Moretti, con su ambición ardiente. Hervao, protegiendo su pasado corrupto. ¿O algún otro jugador aún sin ser visto? «Dígame, doctor», dijo Poirot, su tono suave como terciopelo. «¿Vio usted a alguien cerca del chalet esa noche?» Bogle dudó. Luego, asintió lentamente. «Vi una figura en la nieve», susurró. «Cerca de los chalets. Una mujer, creo. Delgada, rápida. Pero estaba oscuro. No me atreví a acercarme». El pulso de Poirot se aceleró, aunque su expresión seguía serena. «Una mujer, dice usted». Y se guardó esto. «Tenía miedo», admitió Bogle en un susurro. «Pensé que era un truco del viento, o alguien con quien no debía cruzarme. Lo juro, yo no la maté». Poirot asintió con un gesto preciso. Su mente ya rastreaba el siguiente hilo. «Gracias, doctor. Usted ha arrojado luz donde había sombra. Le sugiero que no hable de esto con nadie más. La verdad debe surgir en su propio tiempo». Cuando dejó la enfermería, los pensamientos de Poirot estaban tan agitados como la nieve más allá de las ventanas. La confesión de Bogle señalaba coerción. ¿Y esa figura en las sombras? Tal vez Sofia Moretti, cuya ambición pudo llevarla a obtener el veneno de esa misma habitación. Pero el miedo del médico insinuaba algo más grande, una red más amplia, una conspiración. El tema del área de la traición persistía en su mente, un eco inquietante que aún podía desenmascarar al asesino. Encontró a George esperando en el corredor. Su presencia, tranquila. Un ancla constante. Un encuentro más revelador, murmuró Poirot. El médico es un instrumento, pero el fabricante de la trampa permanece oculto. Debemos mirar más de cerca, George. La nieve oculta más de lo que revela.
De hecho, señor, respondió George, su voz uniforme. Poirot se detuvo junto a una ventana. Observó el paisaje cubierto de nieve, su majestad silenciosa, un marcado contraste con la agitación interior tras las paredes del resort. M. Dupont se acercó. Su rostro, marcado por la preocupación. Señor Poirot, los invitados están comenzando a inquietarse. ¿Ha hecho progresos? Paciencia, Monsieur Dupont, dijo Poirot, su tono tranquilizador. Las piezas están cayendo en su lugar. Aunque la imagen aún no está clara, el orden será restaurado. Dupont asintió, aliviado, y se retiró. Poirot se volvió hacia George. Su voz era baja, pero firme. La señorita Clara puede haber visto a esta mujer también. Tal vez, en el salón, con Madame Rossi y Sofia Moretti. Debemos interrogarla de nuevo. El juego se profundiza, George, pero Hercule Poirot no será superado. Con un tirón preciso en su abrigo, avanzó por el corredor. Su mente, un torbellino de deducción. El lujo del complejo enmascaraba un baile mortal. Y el siguiente paso lo acercaría a la verdad. Una verdad que presentaría con la paciencia y brillantez que lo definían. Un testimonio silencioso del aislamiento se apoderaba de los picos nevados. El aire, dentro, estaba tensado, con el sentido de papel envejecido y pino ardiendo. Pero un escalofrío permanecía, una corriente subterránea de tensión que Hercule Poirot sentía intensamente. Mientras permanecía de pie, ante el hogar, su pequeña figura meticulosa se silueteaba con el brillo de las brasas. Sus manos enguantadas, apretadas detrás de la espalda. Sus afilados ojos verdes brillaban con la autoridad tranquila de un hombre que sostenía los hilos de un misterio, al alcance de su mente. Ante él, los sospechosos estaban sentados. Un semicírculo de sillas altas, y sobre sus rostros, una galería de emociones protegidas. Sofia Moretti, con sus ojos oscuros, fijos en sus manos entrelazadas. Su Bauer de Francia, el cabello plateado atrapando la luz del fuego, la postura rígida. Luca Peterson, con las manos sudorosas, inquietas sobre las rodillas. Y George, una presencia constante junto a la puerta. Su silencio, un ancla tranquila. La habitación parecía contener la respiración. La nieve afuera amortiguaba todo sonido, en un silencio tan espeso, como si las montañas mismas esperaran el siguiente movimiento de Poirot. Él se volvió hacia ellos. Su voz atravesó la quietud con una mesura precisa. Estamos aquí para desenmascarar una verdad más sombría. Madame Elena Rossi no pereció por el capricho de la naturaleza. Fue asesinada, con un veneno astuto. Un murmullo onduló a través del grupo. Los dedos de Sofía se crisparon. La mandíbula de Bauer se tensó. Los ojos de Luca se abrieron. Pero Poirot levantó una mano, imponiendo el silencio. El arma, continuó, su tono tan estable como un metrónomo, fue una toxina rara, entregada a través de una aguja tan fina, que dejó apenas un susurro de marca en su muñeca. El débil aroma a almendras, que detecté en su túnica, en la nieve, traicionó la presencia de cianuro. Un veneno letal y despiadado. Sofía desvió la mirada al suelo. Un parpadeo de inquietud cruzó sus rasgos perfectamente equilibrados. Bauer se removió en su asiento, los ojos entrecerrados detrás de las gafas. Lucas se tragó con dificultad, las manos tensas, como esperando juicio. La atención de Poirot se dirigió a Bauer. Su voz se volvió un susurro de terciopelo. Usted, Madame Bauer, tenía mucho que perder, dijo, acercándose. Madame Rossi sostenía pruebas, cartas, documentos, evidencia de sobornos y corrupción. Pruebas que destruirían su reputación. En su habitación, encontré un pequeño vial, ocultado apresuradamente. Una curiosidad, dijo usted. El rostro de Bauer se sonrojó. Su compostura, deshilachada como un hilo viejo. Ese vial no es nada. Soltó con voz aguda y desafiante. Le dije que no la maté. La sonrisa de Poirot fue leve. Su mirada, inquebrantable. He considerado esa hierba. Sus notas. Incluso usted, a regañadientes, confirmó que estaba escribiendo su reseña esa noche. Una tarea que la mantuvo ocupada por completo. La señorita Clara
La vio salir brevemente de su habitación, cerca de la medianoche, agitada, pero con las manos vacías. Y regresó rápidamente. El vial, que desde entonces se ha analizado, contiene un tónico para los nervios. No cianuro. Sí, teme la exposición. Y las amenazas de Madame Rossi la llevaron a la desesperación. Pero no, al asesinato. Los hombros de Bauer cayeron. Una mezcla de alivio y vergüenza se dibujó en sus rasgos. Ella me habría arruinado, admitió, con voz baja, casi un gruñido. Tenía fechas, cartas, pruebas de que yo había pagado para silenciar a otros. Pero ella no se dejaba influenciar. Poirot asintió, sin juicio. Luego giró hacia Luca Peterson, cuyas manos se aferraban ahora a los reposabrazos. Su rostro, pálido, bajo el tono bronceado por el sol. «¿Y usted, Monsieur Peterson?», dijo Poirot, con tono gentil pero insistente. Cargaba un rencor, profundo y persistente. La influencia de Madame Rossi le costó su carrera médica. Una herida que, como ha confesado, no se ha curado. Los ojos de Luca parpadearon, un viejo dolor asomaba. La odiaba. Sí, dijo. Se burló de mí esa noche. Me llamó un fracaso. Pero no la maté, Monsieur Poirot, lo juro. La mirada de Poirot se suavizó, aunque su escrutinio permanecía agudo. Su ira es verdadera, Monsieur, y he sentido su peso. Pero también he aprendido que el portero lo vio retirarse a sus habitaciones, bien antes de la hora de la muerte de Madame Rossi. Ascendió las escaleras, mientras un invitado permanecía en el salón, al pie de la escalera. La única salida. Ese invitado lo habría visto si usted hubiese intentado descender nuevamente. No pudo haber llegado al chalet sin ser visto. Su amargura es una cicatriz. Pero no, empuñó la aguja fatal. Luca exhaló. Un alivio, tangible. Sus manos aún temblaban. Gracias, Monsieur Poirot. Temía que me juzgara, culpable. Poirot se inclinó levemente. Luego, alzó la cabeza y se dirigió al grupo en general. Su voz se elevó con una autoridad tranquila. Por lo que vemos, ni Madame Bauer ni Monsieur Peterson tenían el medio, ni la oportunidad para cometer este delito. La evidencia, cuidadosamente examinada, los exonera a ambos. Pero la pregunta sigue siendo, ¿quién lo hizo? Las manos de Sofia Moretti permanecían quietas sobre su regazo. Su rostro era una máscara de calma, aunque sus ojos traicionaban un leve parpadeo de ansiedad. Un sutil cambio, que Poirot notó con la precisión de un relojero. Hizo una pausa, dejó que el silencio se estirara, y luego habló de nuevo, con un tono engañosamente ligero. Hay una pieza final que considerar. Un manuscrito, hallado entre los efectos de Madame Rossi. Estaba escondido entre las partituras que ensayaba. Habla mucho de traición, al igual que la melodía que la atormentó en sus últimos días, y puede contener la clave de su asesinato. Revelaré su contenido a su debido tiempo. Un leve jadeo escapó de los labios de Sofia. Sus dedos se cerraron con fuerza sobre su vestido, aunque lo enmascaró rápidamente con una breve tos. Bauer frunció el ceño. Su curiosidad alcanzaba su punto máximo. Luca, en silencio, miraba entre ellos. Los ojos de Poirot brillaban con una satisfacción tranquila. Había plantado la semilla, y ahora la vería echar raíz. Se retiró ligeramente. Su tono se alivianó, como si desestimara un asunto trivial. Por ahora, mes amis, les deseo buenas noches. La verdad se acerca, y no nos eludirá. El grupo se levantó. Sus murmullos se elevaron, como humo. Poirot se volvió hacia su asistente. Su voz, un murmullo bajo. La trampa está tendida, George. Mademoiselle Moretti vaciló ante la mención del manuscrito. Su compostura se rompió, aunque solo por un instante. Actuará. Y cuando lo haga, estaremos listos. George asintió, con su expresión imperturbable. De hecho, Monsieur, los titánicos picos nevados se alzaban al otro lado del ventanal. Su majestad silenciosa, en marcado contraste con la agitación dentro del resort. El manuscrito era falso. Una carta cuidadosamente fabricada por Poirot. Sugería que Madame Rossi sospechaba de los celos de su suplente.
había sido colocada entre sus pertenencias. Su existencia, susurrada solo a esta sala. El tema de traición en Aria, ahora apuntaba directamente a la culpabilidad de Sofía. Una melodía, de la que no pudo escapar. El escenario estaba preparado para el acto final. Y Hercule Poirot, con su paciencia y precisión, aseguraría que la justicia se impusiera. La biblioteca del complejo alpino estaba cubierta por el silencio de la anticipación. Sus paredes, de roble tallado. Los imponentes estantes de cuero, absorbían el débil crujido del fuego. La luz de las brasas parpadeaba en la chimenea. Más allá de las amplias ventanas, la nieve caía, golpeando suavemente el vidrio, como un testigo silencioso del drama que se desplegaba dentro. Hercule Poirot permanecía de pie ante el hogar, su figura pequeña y meticulosa, enmarcada por el resplandor de las brasas, sus manos enguantadas, abrazadas a su espalda, sus ojos verdes, afilados, brillaban con una autoridad serena, mientras observaba a los sospechosos reunidos. Sofia Moretti, su cabello oscuro, ligeramente agitado. Francia Bauer, con su cabello plateado atrapando la luz del fuego, su postura rígida. Luca Peterson, con las manos bronceadas apoyadas sobre sus rodillas. El doctor Bogle, sus gafas en la punta de la nariz, la mirada lanzada nerviosamente. Y el señor Dupont, su fachada pulida, empañada por un leve brillo de sudor. George estaba junto a la puerta, una presencia constante, mientras la señorita Clara se demoraba cerca de los estantes. Sus ojos afilados no se perdían ningún detalle. La voz de Poirot cortó la quietud. Estable, precisa, irrefutable. Mes Amis, nos reunimos aquí para desenmascarar a un asesino. Un alma, consumida por la ambición, que silenció a Madame Elena Rossi, con un veneno más astuto. Un murmullo recorrió la habitación. Los dedos de Sofía se apretaron sobre su vestido. La mandíbula de Bauer se contrajo. Los ojos de Luca se abrieron de par en par. Pero Poirot alzó una mano. Mandó silencio. En nuestra última reunión, exoneré a Madame Bauer y a Monsieur Peterson. La evidencia los despejó de toda culpa. Pero, aún queda uno de nosotros, cuyo disfraz de inocencia se ha deslizado. Se volvió primero hacia Bauer. Temías, Madame, que Madame Rossi expusiera tu soborno. Un escándalo que terminaría tu carrera. Pero el vial que encontré era solo un tónico nervioso, no cianuro. Y tu revisión, como confirmó la observación de la señorita Clara, te mantuvo ocupada esa noche. Bauer asintió rígidamente. Su alivio, teñido de vergüenza. Poirot trasladó su mirada a Luca. Monsieur Peterson, la tensión entre usted y Madame Rossi era profunda. Su burla, un aguijón amargo. Pero el portero te vio retirarte temprano, y la nieve no mostraba rastro alguno hacia su chalet. Luca exhaló. Sus manos se relajaron, ligeramente. La atención de Poirot se posó, finalmente, sobre Sofía. Sus ojos la atravesaron con dulzura y firmeza. Mademoiselle Moretti, usted habló de la pieza que Madame Rossi ensayaba. Una historia de traición. Una melodía que, según usted, la perseguía. Sí, pero fue usted quien convirtió su tema en realidad. Su voz, un susurro. Yo no entiendo. La sonrisa del señor Poirot era débil. Su tono, suave pero implacable. Entendiste demasiado bien, mademoiselle. Tu ambición ardía brillante. Ansiabas tomar su lugar, reclamar el escenario que ella dominaba. Madame Rossi era una estrella cuya luz no podías eclipsar. Así que actuaste, con un plan tan delicado como mortal. Se acercó, sus pasos pequeños y precisos resonando en el tenso silencio de la habitación. Sus ojos, afilados e inflexibles, no dejaban los de ella. Obtuviste un veneno raro del doctor Bogle, continuó. Una toxina que imita la hipotermia, explotando sus deudas y su miedo. Pero seamos claros, mademoiselle, para las pequeñas células grises de Hercule Poirot, no hay hilo sin examinar. Hizo una pausa, inclinándose ligeramente, como saboreando el desentrañamiento de sus propios pensamientos. El doctor Bogle me confesó antes. No habló de un hombre, una figura sombría que lo amenazó, aprovechando sus deudas de juego, obligándolo a declarar que la muerte de Madame Rossi fue por hipotermia.
Una mentira conveniente, para enmascarar la verdad. Vio a una mujer cerca de los chalets esa noche, una figura en la nieve que no pudo identificar. Pero yo, Moi, me pregunté, ¿quién conecta todos estos hilos? ¿Quién tenía el motivo, la astucia, para tejer tal tapiz de engaño? Los labios de Sofía se separaron, pero ningún sonido escapó. Poirot levantó una mano enguantada, silenciándola antes de que pudiera protestar. Mademoiselle Moretti visitó la enfermería del doctor Bogle el día antes del asesinato. Oh, sí. Lo tengo confirmado por palabra de su asistente, quien recordó su presencia. Dijiste que buscabas un sedante para los nervios. Una necesidad perfectamente comprensible. Pero el doctor Bogle, temblando bajo el peso de sus deudas, te proporcionó más que un sedante. Te dio una toxina, un veneno raro, que deja el cuerpo frío y quieto, como si hubiera sido besado por la escarcha de la montaña. El doctor Bogle, sentado cerca, se estremeció. Su voz fue un raspón desesperado. No sabía, dijo, que era para dormir. Yo temía al hombre que vino a mí, el que sabía de mis deudas. Poirot giró su mirada al médico por un momento. Su expresión fue casi compasiva. Doctor, usted fue coaccionado por un hombre. Pero sospecho que ese hombre no era ajeno a Mademoiselle Moretti. Quizás lo reclutó, o quizás fue una herramienta que manipuló, a través de susurros de recompensa o ruina. No importa. Lo que importa es que usted suministró el veneno, y ella lo usó. Poirot se volvió de nuevo hacia Sofía. Su voz, ahora más firme. Le trajiste a Madame Rossi un ramo de rosas de invierno esa noche. Un gesto de aparente bondad. Pero oculto dentro de esas espinas, había una aguja con la toxina que tan cuidadosamente habías adquirido. Un solo pinchazo en su muñeca mientras le entregabas las flores. Rápido, sutil, sin ser visto. El aroma de almendras permanecía en su túnica. Un leve eco de cianuro confundido por todos con los caprichos del aire alpino. Y así cayó, su muerte disfrazada de la crueldad de la naturaleza, mientras tú, Mademoiselle, esperabas para tomar su lugar. Las manos de Sofía se apretaron en puños. Su voz tembló, con desafío. Esto no tiene sentido. No tienes pruebas. La sonrisa de Poirot fue débil, pero triunfante. La prueba, Mademoiselle, está en los detalles. El testimonio del asistente te coloca en la enfermería. El miedo del doctor confirma la coerción. La figura femenina vista en la nieve coincide con tu forma. Una silueta delgada, como describió el doctor Bogle. Y las rosas, descartadas cerca del cuerpo. Sus espinas aún llevan el más leve rastro de tu intención. La marca de punción en su muñeca. El aroma de almendras. Todo apunta a ti. Tú explotaste la debilidad del doctor Bogle. Dirigiste la coerción. Y atacaste. Con precisión. Toda la compostura de Sofía se derrumbó. Su voz, ahora en pánico. No, yo. Poirot suavizó el tono, aunque su mirada seguía siendo firme. Y el manuscrito del que hablé era falso. Una carta que yo mismo fabriqué, sugiriendo que Madame Rossi sospechaba de tus celos. Fue un señuelo, y tú caíste. Cuando lo revelé, tu miedo te traicionó. Intentaste recuperarlo, para silenciar su acusación imaginaria. Pero fue una trampa, Mademoiselle, una trampa fantasmal que te llevó a este momento. Sofía se desplomó en su silla. Lágrimas se derramaban por sus mejillas. Yo solo quería mi oportunidad, susurró. Su voz, quebrada. Ella tenía toda la adoración, la fama. Pensé que si se iba, el escenario sería mío. La expresión de Poirot era tranquila. Su voz, apenas un murmullo. La ambición, cuando no se controla, se convierte en un veneno por sí misma. Mademoiselle, te has quitado una vida. Y ahora, debes enfrentar la consecuencia. Los sollozos de Sofía llenaron la habitación. Monsieur Dupont dio un paso adelante, su rostro marcado por alivio y tristeza. Entonces, la pesadilla termina. Poirot inclinó la cabeza. Su tono, suave. Sí, Monsieur. La nieve puede ocultar, pero no puede esconder la verdad para siempre. Miró hacia los picos cubiertos de nieve. Su majestad silenciosa, en marcado contraste con la agitación dentro del resort. La opulencia había enmascarado un baile mortal,
Pero el orden fue restaurado. La melodía de la justicia había sonado su nota final. Cuando el grupo se dispersó, Poirot se volvió hacia Gore. Su voz, baja pero resuelta. La cortina cae, Gore, y el escenario está limpio. Esperemos que la ambición, en su próximo acto, elija un camino más amable. Con un final triunfal, de su bigote, Hercule Poirot presentó la verdad, restaurando la calidez a los pasillos congelados del complejo alpino. El rompecabezas está completo. Sofia Moretti, impulsada por la ambición y la envidia, empuñó una aguja envenenada para silenciar a su rival. El débil aroma de almendras, la marca de punción en la muñeca. Estas fueron las notas de una melodía mortal, que solo Poirot pudo descifrar. El orden ha sido restaurado, el culpable desenmascarado, y las montañas permanecen en silencio una vez más, sus secretos revelados. Si has disfrutado este intrincado baile de deducción, considera unirte a nuestro programa de membresía en YouTube para contenido exclusivo, o visita nuestro enlace de Buy Me a Coffee en la descripción. Gracias por escuchar. Hasta que nos volvamos a encontrar. Mantén tus ojos bien abiertos y tu ingenio aún más afilado.